Tornem a trobar en una altra edició dels Imprescindibles. En aquest cas estem amb la Dolores Sánchez i amb el Saturnino Bernal, uns veïns de Cerdanyola que són coneguts per la seva incansable activitat a nivell sindical i a nivell social dins del poble. La primera pregunta que se m'acudeix és des de quan fa que esteu junts? Pues nosotros conocernos nos conocemos desde pequeños porque nacimos en el mismo pueblo y nos criamos allí hasta grandecitos, que ya nos vinimos aquí y ya nos conocíamos. Además nos conocíamos bastante porque habíamos estado juntos con su padre trabajando, estuve yo, y nos conocíamos desde que ella era pequeña y yo pues estuvimos allí en el pueblo hasta venirnos aquí y nos conocíamos de siempre. I vau venir directament a Cerdanyola o vau anar a algun altre lloc abans? Jo a Berga. A Berga. Yo vine a Berga, vine en el 58, bueno, a últimos del 58, por Navidad. Y nos instalamos allí con toda mi familia, mis padres, mis hermanos, y luego yo de seguida me puse a trabajar, porque yo empecé a trabajar con 13 años en la fábrica. Me puse a trabajar y estuvimos en Berga, pues no sé los años que estuvimos, pero hasta que nos casamos, que ya nos casamos y es cuando nos vinimos aquí a Cerdanyola. Muy bien, muy Yo bien. cuando me vine con 18 años y vine a vivir directamente a lo alto del Pirineo, a Valcebre, que es un pueblecito pequeñito que está en el alto del Pirineo, en la boca de la mina. Donde está la boca de la mina, de las minas de carbón, pues allí está el pueblo. Y vine directamente a vivir allí en el 58, en febrero del 58. Llegué a trabajar en la mina, nada más venir del pueblo, que llegué aquí el día 5 de febrero y el día 7 ya empecé a trabajar en la mina y estuve un tiempo en la mina hasta que decidí salirme de la mina porque vi que la mina no era el riesgo de trabajar en la mina, ni mucho menos. El riesgo que yo encontré es que veía a jóvenes con 20 o 25 años que subían escaleras y con lo de la enfermedad de la silicosis, pues jóvenes se tenían que parar a pocos pasos de escalera y demás. Entonces yo vi que aquello era un riesgo muy importante, no era el trabajo de dentro, y que yo no quería seguir aquel ritmo y me salí de la mina. I una vegada aquí a Cerdanyola, què us va fer decidir implicar-vos en l'activisme social? ¿O por qué? Yo pienso que es porque ya lo traíamos, porque yo ya en la fábrica ya había tenido, era muy jovencita, pero había tenido esto con el director. Ya con el director ya había tenido, porque yo una vez me dijo que yo parecía de los que tenían rabos y cuernos y yo no sabía lo que era eso. Y cuando se lo pregunté a mi padre y me dijo lo que era, pues a la mañana siguiente y se lo dije al director, digo, ayer no sabía yo lo que era esto, digo, pero hoy lo sé. Digo, si el defender mis derechos y los de mis compañeras, digo, es ser comunista, digo, le digo que sí. Y luego él me dijo, dice, pues dentro de un ratillo te quiero en la oficina. Y entonces me dijo, dice, eres muy joven, dice, y no te voy a decir nada, dice, pero ten cuidado con lo que dices, porque esto, claro, esto que me has dicho a mí no lo puedes decir, dice, porque puedes tener problemas. Entonces ya luego después, pues cuando nos hicimos novios y todo, nos casamos, yo creo que es porque ya lo traías, no sé, en la sangre o yo qué sé, no lo sé. Bé, tu, Saturnino, treballaves a la Iscondel.
Per qui no conegui, de què es tracta? De què estem parlant? A ver, yo cuando vine aquí a Cerdañola, yo estaba trabajando en la mina, me salí, estuve trabajando en la construcción, en la fábrica de cemento de Figos, en la construyendo la fábrica, ayudando, y desde allí me fui a la mili. Cuando vine de la mili, mi familia se habían trasladado a vivir a Gironella, también al Bergadá, pero a Gironella. Entonces yo estuve en Gironella, me metí a trabajar en una fábrica que se hacían vigas de cemento y allí estuve un tiempo, pero yo no quería estar por aquella zona y me quería venir a la zona de Barcelona. Yo no venía a Cerdañola, en principio yo no venía a Cerdañola. Yo bajé a Manresa con los autobuses, cogí el tren con un billete que iba a Barcelona. Lo que pasa es que aquí en Cerdañola yo había unos amigos que sabía que se habían venido antes y trabajaban aquí en una fábrica, que yo sabía que era una fábrica que se llamaba Uralita. Pues cuando llegué, paró el tren en Cerdañola y vi que era donde estaba la fábrica aquella, donde estaba aquel que yo conocía, pues me bajé aquí. Ya no seguí para Barcelona, me bajé aquí, busqué pensión, la fábrica, me dieron trabajo para si quería aquel mismo día empezar a trabajar, porque en la Uralita entonces cogían a todo el que llegaba y a más, y iban a buscar gente fuera. En la Uralita duré 2 días. Cuando yo vi de lo que se trataba, si yo me había salido de la mina porque era peligroso para la salud, Clar. había estado trabajando en la construcción en un sitio que se trabajaba amianto para hacer los hornos y sabía que aquello era peligroso, y en la Uralita vi que eso era entrar en más peligro aún, pues no quise continuar allí y me fui con unos paletas hasta que luego me fui a trabajar. Estuve trabajando en una fábrica aquí en el pueblo, que la Sin Inestrosa, que era una fábrica que se hacían jugueterías y collares y demás, que estaba en el espacio que hoy ocupa el Ateneo, cuando no existía el Ateneo, claro. Y en ese mismo espacio estaba esa fábrica. Estuve trabajando allí hasta que luego fui a la temporada de Barcelona, pero me vine y entré a esconder. ¿Por qué me vine a esconder? Porque nosotros ya éramos novios entonces, que estuvimos solo 1 año de novios, pero éramos novios y nos habíamos acordado casarnos en aquel mismo año. Y para tener que ir a Barcelona a trabajar, pues me parecía que eso iba a ser muy, muy costoso. Y entonces me vine a esconder, aunque no había querido entrar antes, porque en esconder se trabajaban 12 horas. 12 horas por contrato, y se cobraba lo mismo en todos los sitios con 8 o lo mismo. Y se trabajaban 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Era una barbaridad, era una barbaridad. Y entonces pues ya me metí aquí por vivir cerca del trabajo, más cerca del trabajo. En principio fue la razón, nada más. Sí, sí. Tu, Saturnino, también apareixes en un fragment del llibre del Josep Lluís Negreira i relata uns fets que van succeir el 1973. ¿Pots donar-nos més pistes sobre el que va pasar? Sí, no solamente unos relatos, es que el año 73 precisamente fue un año que se quedó muy grabado todo el año entero, desde el principio hasta el final del 73, se quedó muy grabado en todo lo que fue mi vida. Porque en el año 73 hicimos una huelga muy grande en Esconder,
Yo trabajaba en el Escondel, era ya del comité de empresa y hubo una huelga muy grande en la cual se había pasado, como ya se había pasado de 12 horas a 8 horas, habíamos conseguido eso, habíamos conseguido que incluso se ganara un poco más con 8 que con 12 y había habido unos movimientos muy grandes. Y en el año 73, en aquella huelga, nos despidieron a muchos del comité, a muchos, tantos como que éramos 17 o 18 despedidos que fuimos el mismo día despedidos, en mayo del 73. Pero es que el año 73, además de ser despedido, suspendido de empleo y sueldo, después de empleo y no de sueldo, y fue pasando el año, al final hubo otro acontecimiento más en el año 73, que fue en octubre del 73, el 28, donde hubo una caída importante, lo que fue la permanente de la Asamblea de Cataluña, que hacía ya 3 años que la Asamblea de Cataluña ya estaba en marcha, y hubo una caída importante. Caímos 113 personas ese mismo día. Como yo digo siempre, 112 más 1, y ese uno era yo. Pues caímos ese mismo día. Y fue una caída tan importante porque todas las personalidades de Cataluña, incluyendo a unos poquitos que éramos trabajadores de fábricas como yo, los demás todas eran las más grandes personalidades que había en Cataluña. Había 8 abogados entre los que cayeron, había escritores, había directores de cine, como el Portabella, había de todas las capas. Y entonces no estuvimos mucho tiempo en la cárcel, pero ese mes y medio o mes y 20 días que nos tiramos, y unos poquitos, así como 40 personas, se quedaron hasta 5 meses dentro, pues aquello marcó mucho. Porque ese día que se estaba preparando, lo que se estaba preparando en Cataluña, ni más ni menos, en esa asamblea, era la huelga general política por el caso 1001, del proceso 1001 de Marcelino Camacho y todos los sindicalistas que habían caído en Madrid unos días antes. Y se estaba preparando precisamente a hacer la huelga general y huelga nacional política. No hubo mucho tiempo, porque había empezado a las 10 y poco más la asamblea, y a las 10:30 ya subió la policía y ya empezaron a detenernos a todos y nos llevaron a todas las comisarías de Barcelona, nos repartieron. Y por lo tanto poco se pudo preparar de la huelga. Eso fue el año 73. Sí, van passar moltes coses, sí. Déu-n'hi-do. Ens consta que tu, Dolores, també vas formar part d'uns esdeveniments que van succeir a les portes d'aquí de l'Ajuntament de Cerdanyola. Ens vols explicar? Las cadenas. Sí, nos atamos con unas cadenas por lo de la Riviere, que habían despedido a gente de la Riviere y no sé si de alguna otra empresa más, no me acuerdo. Y nos atamos con unas cadenas en la plaza de la iglesia. Y estuvimos allí pues hasta que vino la policía, no nos podían desatar porque las llaves no las teníamos. Y bueno, luego ya cuando de esto, pues sí, ya luego nos soltaron, claro, porque no pero fue un episodio muy bueno, o sea, cosas que a mí me han gustado, vaya. Cosas que se hacían por luchar, por dejar un camino bastante bueno para la juventud, para que tuvierais un camino más de esto, pero vemos que lo que habíamos ganado en aquellos días, en aquellos años, pues lo perdimos, lo estamos perdiendo ahora en 4 días, nos lo están quitando todos, porque se hacían muchas cosas, muchas luchas y muchas cosas que se hacían lo mismo los hombres que las mujeres, però... Tu creus llavors que les dones ja en aquell moment
estaven implicades en la lluita social tant com els homes o era una minoria només les dones? No, había muchas mujeres que estaban implicadas, bueno, estábamos implicadas en la lucha, muchas, y de juventud había muchísima también. Había muchas personas jóvenes, de hecho todos los que nos atamos en la plaza de la iglesia, del ayuntamiento, éramos mujeres. Y se luchaba mucho, Yo he luchado mucho con mis hijos pequeños, yo me he ido a todos sitios porque yo no dejaba a mis hijos, yo me los llevaba conmigo y he luchado con ellos pues todo lo que he podido. Porque dar un buen de esto, però vemos que no nos ha servido de nada. Però pel que comentes, ho estàveu reivindicant per uns treballadors que eren d'una empresa, per exemple, en la que el teu home no hi era. No. Està bé, no? Sí. Que éreu solidaris, no?, en aquell moment, amb es qualsevol que causa. No, es que antes había mucha solidaridad. En cualquier cosa que hubiera en una empresa, de seguida todo el personal acudía y ayudaba y se hacía huelga y se ayudaba mucho. Había muchas cosas que ahora no existen. Ahora no existe porque ahora la solidaridad, si yo estoy trabajando, estoy bien, ¿qué me importa que fulanito, menganito no esté bien? No ho trobes a cap lloc, en cap esfera de la societat, aquesta solidaritat? Penses que s'ha perdut completament? Completamente no, hay mucha juventud que está luchando también, porque claro que hay juventud que está luchando, la juventud es muy maja, pero se ha perdido mucho porque claro, entre el miedo, la juventud, que unos que se han casado, se han juntado y se han hipotecado hasta el cuello, no pueden moverse, o sea, hay muchas circunstancias que tampoco no se pueden hacer muchas cosas. Clar, tu això ho parles també en el vídeo que us va dedicar el Xavi Poza, parles d'aquesta por. Què creus que anem de fer d'aquesta por? Pues yo creo que la tenemos que perder. El miedo que tenemos yo creo que se tiene que perder, porque si no, no vamos a conseguir nada. Y siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza. Y los trabajadores, por desgracia, no tenemos otra solución nada más que la unión, porque los ricos sí que se unen y ellos lo tienen todo, pero nosotros no. Y si no nos unimos, pues no lo vamos a tener. Yo siempre que voy a los colegios y todo es porque voy mucho por mis nietos, siempre se lo digo a los jóvenes, digo, no sabéis la que se os está viniendo encima. Digo, se os está viniendo una de esto muy grande que no lo sabéis por las clases, porque ahora mismo los jóvenes pues no pueden estudiar, como siga la universidad como está, pues no van a poder estudiar, porque si los padres cobran poco dinero, las matrículas de la universidad al precio que están, pues no van a poder estudiar, y eso hay muchos padres que no se están dando cuenta de lo que se les viene encima, y se está viniendo nada de esto muy grande, pienso yo, vaya, a lo mejor estoy equivocada, pero pienso que no. I no creieu que aquesta solidaritat que abans era a nivell laboral ara s'ha traslladat, per exemple, en les plataformes d'afectats per la hipoteca? Sí. Ells treballen com treballàveu vosaltres abans, no? Sí. Que afectava una fàbrica, encara que no fos la vostra, i anàveu tots allà a donar suport, no? Bueno, es que nosotros ya hace, pues no sé, pero hace muchos años tenemos una amiga que ya la querían echar de su piso, pero te estoy hablando, pues no sé, que sería en el 80 o 90, no me acuerdo bien el año, y nos juntamos allí un montón de personas porque tenía que ir la policía a sacarla del piso, nos juntamos un montón de personas allí y y en su piso está todavía, que ella está en su piso. Vull dir que solidaritat encara en queda, però O sea, potser a nivell laboral és on sí, menys es veu, no? S'ha perdut una mica aquí. Eso ahora está más, porque claro, hay más desahucios, hay más de esto, pero ya viene de años, que ya digo, ya nosotros lo conseguimos con esta amiga nuestra. Molt bé, molt bé, molt bé. I una altra pregunta, creus que t'haguessis implicat igual en la lluita social o sindical o laboral si haguessis continuat visquent al poble dels teus pares? Hombre, si hubiera seguido en Berga, ya te he dicho... No, d'on venies? Del poble dels teus pares. No, allí no es lo mismo. Allí no es igual, allí la lucha no es lo mismo. Hemos ido pocas veces, pero las veces que hemos ido, pues no hay para nada. A part del moviment sindical, també vau estar implicats en el moviment d'associacions de veïns, concretament a Fontetes. Què representaven en aquell moment les associacions de veïns i què aportaven al barri? No sé qui vol contestar. Sí. A ver, las asociaciones de vecinos
en aquellos años fue el movimiento ciudadano más grande que hubo, conjuntamente con el Sindicato de Comisiones Obreras, que es lo que había entonces. Yo recuerdo de aquí de Sardañola, primero las asociaciones de vecinos empezaron a fundarse en Manresa, se fundó una de las primeras de todas, luego en Sabadell se montó otra, y con los estatutos precisamente de la de Manresa y Sabadell, que yo precisamente me hice de los estatutos para intentar aquí en Sardañola, en la zona de Fonteta, montar una asociación de vecinos. Nos fuimos reuniendo una serie de gente, entre ellos, bueno, estaba yo, y lo que hicimos fue hacer unos estatutos, encargamos a un abogado que montara los estatutos y fuimos a Gobernación, a Barcelona, a darlos de alta y se hizo la Asociación de Vecinos de Fonteta. Tenía que haber un mínimo de 5 personas para montar la asociación de vecinos, había que nombrar al presidente, secretario, tesorero y demás, se hizo todo, se llevó y nos aprobaron los estatutos, siempre con muchas reticencias porque temían mucho a los movimientos vecinales, mucho, se temía mucho. Y así fue, aquí se montó la asociación de vecinos. Quin any era aquest? En quin any? Eso debía de ser en el año 70... No, fue... Bueno, al voltant del 70. Sí, del 70, Sí. sí. Por los años 70 es cuando se montaron lo de los estatutos. Luego cuando se pudo ya formalizar y legalizar todo, ya era por los años 74. Con Franco todavía vivo ya estaba la asociación. La asociación de vecinos de Fonteta fue la primera asociación de vecinos que hubo en Sardañola. Luego ya salieron unas pocas más, pero fue la primera. Y ya se empezó a trabajar, los de todos los barrios trabajaban en Fonteta con la asociación de vecinos. Como no había nada más eso, pues allí iba todo el mundo. Y de las primeras reivindicaciones importantes que se hizo fue la de un ambulatorio, que en Sardañola no existía ningún ambulatorio, y fue una de las reivindicaciones más importantes y que arrastró a más gente de todas. Hubo otra reivindicación, y bueno, y se consiguió el ambulatorio un poco más tarde, y claro, como aquí es donde se había hecho en la Fonteta toda la movilización, el primero se consiguió la Fonteta, claro. Y entonces la gente se dio cuenta que luchando es como se podía llegar, y ya se luchó en todos los sitios, barrios, para que hubiera ambulatorio. Hubo otra reivindicación muy importante que no se ha terminado todavía, aún se podía seguir reivindicando, que era que queremos que tapen el río. El río Sep, ese río que ahora todavía tiene tanta peste y ahora incluso quizás no tanta, pero ha habido muchos años que ha sido cruel, eso se empezó en aquellos años. Tuvimos muchos problemas, tanto con una movida de los ambulatorios como con lo de queremos que tapen el río, que en cada día que se convocaban manifestaciones teníamos a la Guardia Civil, teníamos a la policía, pero sobre todo a la Guardia Civil venían los de Ripollet, los de Badía. Badía ya se había hecho y había un cuartelillo, y además había un personaje, el sargento Pizarro, que era una lacra, que era el que siempre venía, decía esto se ha acabado y muchachos a la carga. Por lo tanto lo teníamos muy bien en la mente de que cuando llegaba el sargento Pizarro sabíamos que poco más tarde se había acabado la movilización. Y eso
fue todo en los mismos años, todo, sí, fue en los mismos años todo. Coneixem també l'existència d'una associació que es deia Salvem Canaletes i que hi estàveu també implicats. Què eres, Salvem Canaletes? A ver, Salvem Canaletas, la gente vieja del lugar ya saben que lo que hoy es, todo lo que hoy es Canaletas, el ambulatorio de Canaletas, los juzgados nuevos y demás, todo eso eran viñas y luego se hizo todo huertos y eran todos huertos. Todavía muchísima gente del pueblo que se habían hecho ahí un huerto y el huerto pues poco daba, pero ellos tenían para entretenerse y para ir sacando alguna cosa. Llegó un momento que desde Barcelona consideraron que esto era un buen sitio para montar un barrio dormitorio en el cual sacar a todo lo que era el barrio chino de Barcelona, que era la intención de ellos, y trasladarlo todo a lo que hoy es Canaletas, que es lo que ellos intentaron. Incluso llegaron a quitar todos los huertos, a quitarlos, metieron las máquinas, los montaron todo, hizo incluso los cimientos para meter los grandes bloques a donde hoy es Canaletas, para meter los grandes bloques para traer a la gente de Barcelona. Primer bloque que hizo también todavía está, que es el de el rascacielos del Turoneo. Bueno, pues ese mismo tipo de bloque es el que iban a meter en todo Canaletas, ese mismo tipo. Ya se ve, sus 11 o 12 plantas, ahí está, se puede ir a ver, y ese mismo tipo es lo que querían hacer en Canaletas. Incluso había una zona al otro lado de la Riera Sant Cugat que también lo metían dentro de la zona de lo de Canaletas. Aquí en el pueblo se hizo un movimiento muy importante, en aquellos años dirigido por el PSUV y otros partidos más pequeños que había también, que también lucharon todos al lado nuestro, como Bandera Roja, Plataforma y demás, que sí que lucharon al lado nuestro muy bien. Había una unidad muy grande en todo el movimiento vecinal y en todo el movimiento político. Se hizo millones de trísticos, se inundaron todos los pueblos de la zona y costó mucho, pero el final fue que paralizamos Canaletas, paralizamos todo el movimiento, paralizamos aquello. Tanto que se tiraron luego muchos años con todo paralizado, hasta que después se llegó a un acuerdo ya por arriba de los partidos y de los ayuntamientos y de la Generalidad de hacer otro tipo de vivienda y dejar que hicieran el barrio, pero con otro tipo de vivienda. Aún así, se han hecho los bloques un poco más altos del acuerdo que hubo porque se dijo, habrá acuerdo, nos convencieron al final a todos los partidos de que habría acuerdo, pero habría acuerdo nunca más de 4 plantas de altura en ninguno de los casos, cosa que hay 7 y 8 en algunos, pero bueno, ya no es el desastre que se quería hacer. Pero fue una lucha muy grande, muy importante, mucho, yo creo que mucha gente todavía tiene guardada propaganda de la que se hizo. Molt bé. Doncs, si us sembla, ens traslladem a un altre lloc per acabar l'entrevista. Vaya pena. Lo que hemos vivido aquí. Vaya.
comedores, las oficinas, todo. Jo trabajava al fondo, ja. Quin ús li donaríeu vosaltres a aquest espai? Què s'hi podria fer aquí? Hay una cosa que además es tan necesaria en el pueblo como que, y aquí hay bastantes sitios, yo aquí haría el hospital Ernest Lluch o como se llamara ahora, pero yo haría el hospital y por lo menos una zona que habíamos trabajado tantísima gente de Cerdanyola, Ripollet y todos estos pueblos, quedaría para hacer un gran servicio comunitario otra vez. Tu, Dolores, penses el mateix? Sí, Sí? sí. Sí, es una cosa que es lo que hace falta. Aquí en el pueblo hace mucha falta, bueno, para toda la zona, no para el pueblo solo, un hospital. Porque eso de tener que ir a Sabadell y tener que de esto, pues hace falta. Y esto aquí no sé lo que van a hacer, pero como están las cosas, yo creo que cosas muy buenas no van a poder hacer. Una última pregunta que us volia fer era, a un mes vista de les eleccions generals, quin creieu que és el panorama per vosaltres? Muy mal. Muy malo. Se ve un panorama mal, porque yo he dicho hace muchísimos años, que siempre digo, que no tiene la culpa el PP ni su gobierno de hacer las cosas tan mal, sino que la culpa la tienen 7 millones de votos, de los 10 millones que tuvo el PP de votos, la culpa la tienen los 7 millones de votos que no son de ellos y que les han votado. Porque sin esos millones de votos, ellos no tendrían fuerza ni tendrían poder para poder hacer lo que han hecho. Pero mucho me temo que según están yendo las cosas y esas encuestas raras que están haciendo, aunque las encuestas luego puedan variar algo, pero mucho me temo que no tengamos suficientes votos la izquierda como para derrumbarlos del todo. Porque los votos que están perdiendo por un lado, los están recuperando con otro partido que hoy mismo, por la tele y ayer, ya lo dijo, que ellos están por mandar a los soldados a la guerra. Por lo tanto, no me fío nada de un partido que de entrada ya sale diciendo por la propia televisión y al propio gobierno que por ello ya se mandarían los soldados a la guerra mañana mismo. No me fío nada del partido del Albert Rivera, que és el que lo ha dicho eso. No me fío. Creieu que els canvis han de venir des del poder polític o han de venir des de la base? Vosaltres que sou lluitadors de base. Tienen que venir de la base del pueblo tendrían que venir, y que los dirigentes lo que digan sea en serio, o sea, que no digan hoy una cosa y mañana digan otra. I què ha de tenir el poble per aconseguir aquests canvis que encara no tenim? Pues mucha confianza y mucha decisión, o sea, tener las cosas muy claras, que el PP no nos va a hacer nada, no nos va a solucionar las cosas, ni el PSOE tampoco, El PSOE tampoco va a solucionar las cosas, porque el PSOE cuando no está en el gobierno es uno y cuando está en el gobierno es otro. Y el PP, pues que no se piense la gente que va a dar trabajo y que va a arreglar las cosas, que no lo van a arreglar. Si le vota a la gente, estará equivocada otra vez y bueno, pues tendremos que acatarlo y coger lo que haya. Pero el personal se tendría que poner muy serio para hacer saber lo que tienen que votar. Bueno, amb aquesta confiança, amb aquesta solidaritat que ells han fet mostra durant tots aquests anys, penso que ens acomiadem d'aquesta gran entrevista que ens han brindat la Dolores i el Saturnino. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Yo hago un llamamiento, porque si no todo lo que estamos diciendo de los cambios políticos y cómo pueden venir los cambios políticos y demás, solo habrá una manera para que se puedan dar, y es que los jóvenes se movilicen,
se pongan el nombre que quieran a sus movilizaciones, pero que se movilicen en la calle y que hagan esfuerzos para que esto cambie. Porque sin los jóvenes esto no se va a dar nunca. En este país hace un par de años o 3, cuando empezaron a salir los jóvenes a la calle, el movimiento juvenil y el movimiento ya no tan juvenil se unieron y, como decíamos antiguamente hace 40 años, que siempre que íbamos a las manifestaciones un lema importante que se decía era obreros y estudiantes unidos adelante. Eso tiene que volver, porque hoy las grandes fábricas no pueden hacer la movilización porque ya se las han cargado todas. Si no, aquí estamos delante de una que tenía 1.500 trabajadores en el año 75. 1.500. Hoy es un solar y así están todas. Se las han cargado a las grandes empresas para cargarse a los movimientos sindicales y al movimiento político sindical. Por lo tanto, hoy hay que cambiar el chip y hay que hacerlo desde las movilizaciones vecinales, siempre con los jóvenes y ayuda de los mayores, però ha de ser los jóvenes los que lo hagan. Gràcies per aquest últim apunt. Moltes gràcies a tots dos. Gracias a vosotros. No se puede dejar de decir nunca lo de los jóvenes. Los jóvenes, además, para eso soy todo, el todo. Que los jóvenes en la punta de lanza de todo. Sí. Nos tiramos 15 años que los jóvenes no se movieron, y 15 años de retraso que ha habido, y 15 años de retraso que ha habido en salario y en todos los movimientos. 15 años. Y que no nos caigamos otra vez, porque si no, serán 15 y 15, serán 30. Y eso será de retraso para la ciudad y para toda la comunidad.